de diferencia entre osteoartrosis y osteoartritis. Que quisiera, o sea, la idea es que durante las clases también podamos, bueno, o sea, en parte un poco participativo y que ustedes también puedan aclarar las dudas o cualquier aporte que tengan también. ¿Qué diferencia consiguieron? Bueno, que osteoartrosis, no, osteoartritis tal parece es lo mismo que artrosis. Ajá. Pero que la artritis no es lo mismo que osteoartritis. Ya. Lo que pasa es que como tal, como el término osteoartrosis y osteoartritis prácticamente se definen como igual, o sea, como una degeneración del cartílago articular acompañado de otros daños a otras estructuras como tal del componente articular. Pero a veces se dice como que artrosis, a veces artritis, pero la diferencia importante, por lo menos lo que hablaban acá, es que tener presente lo que tiene que ver con lo que es artritis reumatoide, que eso sí es otro concepto diferente. Una consulta. ¿Existe la posibilidad de que puedan mandar el padre? ¿Después de la clase? Bueno, pero para las próximas se podría enviar antes. Mire, lo que yo les comentaba el otro día, de mi parte, sí las tengo totalmente porque generalmente yo modifico algo casi que antes. Si yo las puedo enviar antes, las envío. Pero yo les comentaba el otro día a Diana que con respecto a los demás docentes, es difícil que puedan enviar las clases antes e incluso les comenté que habían docentes que no las enviaban, ni después. O sea, ni después de las clases, y claro, como que están en la parte del derecho porque no hay como que algo obligatorio que prácticamente, entonces para que tengan presente eso. Sobre todo las clases de infantil, estén bien al tanto porque el doctor no las envía. No las envía. Entonces para que estén ahí como que bien presentes con eso. Pero el doctor es súper didáctico, da todo, explica todo, así que por eso digo aprovechen al máximo las clases y el taller con él. Pero no envían las clases. Y hay algunos que, bueno, por lo menos a veces yo le digo que me las envíen a mí para preguntas y no me las envían. Y a veces no me queda claro si los otros docentes todos se las envían o no. Aquí tenemos. Estas clases, bueno, no sé si vieron con el calendario para que estén, hay varios docentes que cambiaron este año, para que igual estén pendientes y no se confíen tal vez con los PPT de los años anteriores, porque hay, como ustedes vieron, varios docentes salieron, otros docentes entraron y tienen enfoques un poquito diferentes, a pesar de ser el mismo tema. Entonces, bueno, dentro de los contenidos vamos a ver un poco lo que sería lo que es definición, la parte de epidemiología, la clasificación, el diagnóstico clínico, el diagnóstico por imagen y tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Dentro de la osteoartrosis, yo lo que es la fisiopatología como tal, no solamente voy a hacer o hablarles en un esquema sencillo con respecto a la parte de osteopatología, porque ustedes tienen clases de fisiopatología el día jueves con el profesor Villalobos. Ya, entonces bueno, como viene el concepto que tenemos allí, la osteoartrosis, la artrosis o osteoartrosis es una enfermedad degenerativa que es crónica, que afecta principalmente el cartílago articular, por lo tanto es propia de ¿qué? De las articulaciones, que se va a caracterizar porque tiene una obstrucción progresiva del cartílago, porque va a dar como sintomatología predominantemente el dolor que va a ser crónico, aumento de volumen y pérdida de la funcionalidad o de la movilidad articular. Y esto ocurre por un desequilibrio que existe entre la síntesis como tal, entre la síntesis y la degradación del cartílago. ¿Ok? Tenemos entonces que la artrosis tiene un importante impacto a nivel mundial, afectando más de 500 millones de personas a nivel, como les decía, del mundo, y un coste económico súper importante porque es causa de múltiples ausencias laborales, incapacidades y posteriormente ocupación del sistema por las diferentes complicaciones que trae. Entonces, como decíamos, inflamación crónica, que es una respuesta inflamatoria persistente, que eso va contribuyendo a un daño articular que va siendo progresivo en el tiempo. Y entonces tenemos, bueno, que existen diversos factores de riesgo, dentro de los cuales están los modificables y los no modificables, que les voy a hablar posteriormente, pero entonces dentro de los, se habla de que existe una susceptibilidad genética, que cada vez se está hablando más de diversos genes que están, pero se sigue hablando, pero no totalmente confirmado, ¿ok? Que está como que la susceptibilidad genética como tal. Hay, como decía, en esa parte del desequilibrio fisiológico entre la producción como tal y la degradación, hay aumento del catabolismo,
una disminución como tal del anabolismo y una degradación de lo que tiene que ver con lo que es el colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 9, tipo 11 y de lo que tiene que ver con los constructores, los que van a ser como tal elaboradores de la matriz. Hay inflamación, como decía, crónica, va a haber como tal respuesta por parte de todos los mediadores para tratar de que haya una mayor reparación y a la larga, como este desequilibrio va a traer modificaciones en lo que es la arquitectura del hueso subcondral y por lo tanto posteriormente una reacción hiperostóxica lo que tiene que ver en la articulación y va haciendo que haya una progresión como tal de la osteoartritis. Esta progresión va a traer diferentes cambios y características clínicas. Dentro de los factores de riesgo, como les decía, hay una predisposición genética, se habla inclusive de más de 80 genes como tal involucrados. El síndrome metabólico tiene una predisposición, o sea, la obesidad 3 veces más el paciente obeso de tener osteoartrosis que un paciente con un índice de masa corporal normal. También se habla de factores endocrinos con lo que tiene que ver con deficiencia de vitamina D, salud de deficiencia de vitamina D, que aumenta en 3 veces más el riesgo de que haya progresión una vez que inicia la osteoartrosis. El género es más frecuente el género femenino que en el masculino, en lesiones previas, como en el caso de las fracturas, lesiones del cartílago, lesiones de ligamento, lesiones de menisco, que puede haber también una mayor predisposición a que el paciente presente artrosis. En el caso de la fractura, generalmente o casi que toda fractura que sea intraarticular o cercano a uno de los segmentos va a dar posteriormente, o sea, una fractura. La primera complicación, y uno debe ser claro cuando lo dice al paciente, es cuando dice, no, es que tengo como que artrosis, ya tuvo una fractura. La primera complicación que se va a ver es que se pueda generar una artrosis a ese nivel. Tenemos entonces que diversas ocupaciones están más predispuestas, por lo menos los que tienen que ver con la parte de la construcción, lo que tiene que ver con la parte del uso repetitivo, por lo menos en varias articulaciones como los que trabajan con la parte tecnológica, en el caso del deporte, con todo el que igual es actividad física, pero en diversos estudios se ha visto que el 80% de los jugadores como tal, de lo que tiene que ver por lo menos en Estados Unidos de fútbol americano, 10 o 30 años de haber cesado como tal la actividad deportiva, presentan también osteoartrosis. Y en el caso de algunas alteraciones congénitas, como el caso de la displasia de cadera, en el caso por lo menos de las articulaciones del pie, como tiene que ver con el hallux valgo, y como que todas aquellas alteraciones que tengan una mala alineación como tal de lo que tiene que ver con la extremidad o con la articulación como tal. Entonces, como les hablaba, están los factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables, la obesidad, que decía que en cuánto aumenta la posibilidad de la osteoartrosis. La obesidad, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? La dislipidemia, la sobrecarga mecánica, o sea, toda esta parte también podemos actuar sobre ellos, ¿ok? Los no modificables, los que se llaman los factores genéticos, como hablamos, hay prácticamente 80 genes que pueden estar involucrados. La edad, como tal, en pacientes mayores de 60, las personas mayores de 60 años, aunque si lo vemos en personas más jóvenes, sobre todo aquellas que tienen el índice de masa corporal elevado, lo que tiene que ver con el envejecimiento celular, la genética es más frecuentemente en, como decía, mujeres, y de esto un 60% más que afecta a la articulación de la cadera, en otros 30-60% afecta a lo que son manos y rodillas, y en un 70% lo que tiene que ver las articulaciones de la columna vertebral, que sería como tal lo que es una espondiloartrosis. Entonces, como decía, la característica clínica más importante, ¿cuál es? El dolor, ¿verdad? Ajá, ¿cómo sería este dolor? Ahí está descrito, pero piensen ustedes en los pacientes que han visto la consulta. ¿Cómo es el dolor de ese paciente? Progresivo. Ajá, ¿qué más? Una característica que nos podemos orientar, sí, es artrosis. ¿Cuándo se presenta el dolor? En la noche. En la mañana. Puede presentarse mañana o noche, pero es posterior a... Sí, por lo menos posterior a la actividad física, por lo menos a que el paciente haga como que sale un trabajo constante, por lo menos que dice después, que como tal, va a tener dolor durante las actividades, que va a mejorar en grados iniciales en el reposo, en grados muy severos, también presenta dolor durante el reposo. Y va teniendo como tal el paciente una limitación funcional progresiva, lo que tiene que ver con los rangos articulares. Las personas, por ejemplo, si tuviera como osteoartrosis en la cadera,
No, puede darle dolor como después de un reposo prolongado, como no asociado al movimiento, sino sino que, qué sé yo, que estuvo mucho tiempo sentado, acostado. Cuando están en etapas más avanzadas. Ahí. Puede haber. Bueno, y en la parte de lo que tiene que ver con la rigidez matutina, por lo menos puede haber dolor importante que el paciente dice como que no, tengo que calentar para poder hacer las actividades del día. Puede estar esa característica, pero aquí hay algo súper importante. Es la diferencia que tiene con los pacientes con artritis reumatoide. La rigidez matutina de estos pacientes dura menos de 30 minutos, que es una de las diferencias principales que hay con los pacientes que tienen artritis reumatoide, que en algunos está explicado en la literatura de 30 minutos, inclusive hasta 60 minutos que puede perdurar. Entonces, como que ese límite de tiempo de alguna forma ayuda a orientar que podamos estar en presencia de una u otra. Y de alguna manera el 60% de los pacientes tienen una afectación de la movilidad. Ya, dentro de todo lo que hemos hablado, ¿cómo creen ustedes que se orienta el diagnóstico? Clínico. Diagnóstico clínico, principalmente, ¿qué más? Los síntomas del paciente. Ajá. Una radiografía. Ya, en el caso que estaba hablando la compañera, un paciente con artrosis de cadera, que estamos examinando, ¿qué le examinaríamos, qué conseguiríamos alterado? Aumento de volumen. Los rangos articulares. El aumento de volumen en la artrosis es importante, que donde más se ve, sobre todo rodilla y manos, donde puede verse mayor aumento de volumen. A veces en la cadera no es tan tangible que podamos evidenciar que tiene aumento de volumen allí, a menos que haya un proceso aparte sobreagregado. Ajá. ¿Qué más me decía? Estábamos hablando de las características clínicas, pero en la paciente con la cadera dijimos, bueno, puede haber un poquito de aumento de volumen. ¿Qué otra cosa? Los rangos articulares. ¿Ah? Dolor. Dolor. Puede haber crépito. ¿Qué otra? Que también... Rigidez. ¿Ah? Rigidez. Rigidez. ¿Y cómo voy a evidenciar la rigidez? Menor a 30 minutos. Esa es la rigidez matutina, pero cuando estoy examinando al paciente que específicamente viene con un dolor de la cadera y quiero orientarme que el paciente presenta una artrosis de cadera, sin que tenga un examen. ¿Ah? Ya, por lo menos recuerden, así como les hablaba en la clase cuando estamos haciendo examen físico, una disminución del rango de amplitud articular, ¿ok? Y en la cadera es como de las más evidente, bueno, casi en todas, pero en la cadera es muy evidente que cuando empezamos a hacer las rotaciones con el paciente en supino, vamos a ver como que un bloqueo, ¿ok? Hacia lo que tiene que ver con rotación externa y rotación interna. Ya, para que cuando tengan algún caso y estén examinando el paciente acá en los ecos, se acuerden de esa evaluación. Y de ahí que tienen que saber los rangos articulares. Eso se los di yo en abril. Sí. Disculpa. Entonces el diagnóstico sería como netamente clínico. El diagnóstico, el 80% es clínico, 80-90% clínico. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el diagnóstico por imagen. El diagnóstico por imagen, las radiografías simples y claro, las propias de cada articulación son las que nos van a prácticamente a confirmar el diagnóstico. Ahora, los otros estudios se van a hacer cuando exista alguna duda o cuando se quiera ver alguna patología concomitante. La radiografía como tal es el gold estándar en los pacientes para el diagnóstico de artrosis y los otros estudios, como les decía, para algunas consideraciones especiales. Dentro de los hallazgos radiológicos frecuentes que vamos a hacer en la artrosis, vamos a ver la presencia de osteofitos como tal que pueden estar alrededor de la articulación posterior, la misma también, la presencia de la disminución del espacio o pinzamiento articular, la esclerosis subcondral, que como vemos en la lámina que está inferior, podemos ver que es como esta línea que vamos a ver como un engrosamiento de la cortical, que es una línea que está más acentuada. Y yo creo que sí está el puntero, no creo que está el lapicito. Que ahí está lo que tiene que ver con la esclerosis y la presencia como tal de geodas subcondrales también. No puede ser No, pero por ahí está, ya. Entonces, y a medida que va pasando el tiempo, a medida que va progresando, se va a ver como tal lo que es la deformidad ósea, pero ya vamos a ver en la clasificación que viene posteriormente. Entonces, en esta clasificación que se utiliza para lo que es las articulaciones más grandes, tenemos que ir a una clasificación del 0 al 4 desde el punto de vista radiológico, donde en el 0 no hay ninguna alteración a nivel de la radiografía, el 1 es dudoso, donde comienzan a verse pequeños cambios, el 2 es leve, donde vemos osteofitos definidos,
3 moderado, donde hay un estrechamiento moderado o un pinzamiento del espacio, como les decía previamente, y severo, donde hay un estrechamiento severo y se produce prácticamente lo que es casi que una anquilosis de la articulación. Aquí tenemos, ¿puede apagar por favor allí la luz? Que creo que se ve mejor si apaga. La otra. Se ve un poquito mejor, ¿verdad? Ya, lo que sería la clasificación radiológica, los cambios que les explicaba previamente, donde son leve, moderado, severo y prácticamente muy severo. En el grado 4, dentro de toda esta rodilla, bueno, se ve bastante, como vieron, el espacio articular se ha perdido, hay prácticamente unión de las superficies óseas y este paciente lo más probable es que lo estemos examinando esta rodilla no tenga o sea, no va a tener el rango articular completo. Bueno, entonces el diagnóstico, como estábamos hablando, como va paso a paso, un interrogatorio detallado, con un buen examen físico, primordial saber todos los rangos articulares que es esa articulación para ver en cuántos o en cuáles grados está disminuido, las pruebas de laboratorio. ¿Ustedes creen que cuáles pruebas existen de laboratorio para yo confirmar osteoartrosis? ¿De acuerdo a lo que hemos hablado? ¿Ah? ¿El parámetro inflamatorio? O sea, podría descartarlo por... Descartar algo de reumatoide. Sí, o sea, las pruebas de laboratorio no son como tal, hay como que están dentro de lo que viene o lo que se está estudiando, que pueden haber algunas pruebas que nos hagan sospechar la osteoartrosis, pero como tal, confirmatorias no. Recuerden, confirmatorio, el examen físico, la radiografía. Y más que todo las pruebas que se solicitan, el PCR, por lo menos el factor reumatoideo, todo eso es para descartar que estamos en presencia como tal de un artritis reumatoide y porque en algunos casos pueden presentarse similares, aunque es bien importante considerar que el artritis reumatoide tiene unas características bien específicas. Okay. Pero no como tal, en la pregunta es como qué pruebas de laboratorio hay, para confirmar como tal no hay como tal ninguna. Y los estudios de imagen, como les decía, la radiografía inicialmente, y para qué tal nos va a confirmar y nos va a hablar del grado de severidad, resonancia, una tomografía, reconstrucción de todo eso para descartar otras patologías o para confirmar algunas otras alteraciones, por lo menos como lesiones de meniscos, por lo menos lesiones de ligamentos u otras. ¿Siempre se piden pruebas de laboratorio que no hayan signos de artritis reumatoide? No, de artritis, ya va. Perdón, hablando de artritis reumatoide o artrosis. De artritis reumatoide. Sí, con artritis reumatoide es prácticamente obligatorio solicitar pruebas de laboratorio. Por lo menos con artrosis no. Se las coloqué allí como decirle como tal para descarte, pero no porque estemos pensando me falta para confirmarlo, no. ¿Okay? ¿Alguien me preguntaba por allí? ¿No? ¿Y sería radiografía? Radiografía, mire, diagnóstico es el interrogatorio, el examen físico, la radiografía. Por lo menos se les preguntan, ¿pueden haber otras pruebas? Sí, pero no son generalmente para descartar otras patologías o para corroborar que estemos con otra patología sobreagregada o con otros daños en la articulación que los pueden haber. Entonces tenemos diversas formas específicas, como son artrosis, como vemos es propia de las articulaciones, entonces pueden haber en diversas articulaciones, las más frecuentes que son rodilla, cadera, a nivel de las manos, a nivel de lo que sería en manos, lo que tiene que ver con articulaciones interfalángicas proximales y distales, a nivel de la base del pulgar, que es la risartrosis, y lo característico que vamos a ver en las interfalángicas son los nódulos de Bouchard, que son los proximales, y los nódulos de Everden, que están en las articulaciones interfalángicas distales. ¿Okay? Se ven bien característicos como está en la imagen, como este engrosamiento, y generalmente la articulación se puede palpar, son súper dolorosos. Se pueden ver y se ven como si fueran dos cachitos, por decir de alguna forma, cuando el paciente todavía puede conservar el rango articular. En esos casos que dicen nódulos de Everden y Bouchard, ¿ahí podríamos pedir la prueba de laboratorio para ver si hay artritis reumatoide? No, porque estos nódulos son propios de la artrosis. Ah, ya. En la artritis reumatoide van a haber otras deformidades como el dedo en botonier, que son hiperextensiones por lo menos de la articulación, o vamos a ver una mano en ráfaga cubital, que es bien característica de la artritis reumatoide. Se los van a ver. A nivel de lo que será la artrosis de rodilla, muy prevalente como tal, como decíamos, en la población adulto mayor, que hay dolor y limitación funcional, y tiene un riesgo de progresión severa. ¿Okay? En lo que sería tobillo-pie, es muy frecuente como tal postraumática.
hay asimetrías articulares a nivel de la rosqueta y la radiografía, y dependiendo cada una de estas articulaciones, si el dolor llega a ser muy limitante, puede requerir también de diversas intervenciones específicas. A nivel de lo que es cadera, si ustedes ven el lado, bueno, allí está como representado en la parte gráfica qué es lo que va pasando con todo lo que tiene que ver el cartílago, que esto llega a ser un estadio muy severo, y por lo tanto ustedes ven que prácticamente no se conserva el espacio articular. En la imagen de al lado, ustedes ven la cadera derecha y la cadera izquierda. La cadera izquierda, a pesar de que tiene un grado de artrosis que podemos decir moderado, o sea, ven cómo está la cadera derecha, que prácticamente ahí se perdió todo el cartílago, ahí está prácticamente fusionada la cabeza del fémur con el acetábulo, y si ustedes ven, hay como un ensanchamiento como tal de la cabeza femoral, y este paciente lo más seguro es que lo estemos examinando y prácticamente no se puede hacer ninguna rotación. Esto es un paciente candidato a una cirugía de cadera. ¿Cuál cirugía creen ustedes que le corresponde? Una prótesis, y dependiendo de la edad, bueno, ya ahí son otros más específicos, pero dependiendo del tipo de prótesis, pero es un paciente candidato a prótesis a menos que las condiciones médicas lo impidan. Entonces, cuando vemos el quebrantamiento del cartílago, ¿sí o sí se ve artrosis? O sea, ¿sí o sí se confirma artrosis con esto? Sí, claro, hay algunas patologías, por lo menos, que pueden tener cambios, por decir, un poco similares, que tienen que ver con otras alteraciones, pero por lo menos en esta radiografía en que estamos viendo, como les decía, prácticamente se perdió cartílago, está fusionado, es una artrosis. Si esto fuera un paciente joven, que son pacientes, uno puede pensar que este paciente, y por lo menos no refiere ningún diagnóstico, ningún antecedente, que este paciente tuvo durante la infancia o adolescencia, por ejemplo, una enfermedad de Pertes, que se la va a hablar el doctor Alarcón, que esa generalmente, lo que son la cadera dolorosa en el niño, van a dar artrosis muy temprana, que es como la excepción a cuando son poblaciones más jóvenes. Ya, entonces, como les explicaba, lo que tiene que ver con la imagen, la radiografía simple, primera línea diagnóstica, evaluar el espacio como tal interarticular, ver la presencia de osteofitos de esclerosis, la resonancia magnética, cuando queremos ver otros daños, por lo menos del cartílago, pero que estén asociados pensando en otra patología también, que puede estar en conjunto con la artrosis, puede haber también lesiones meniscales y puede haber también inflamación sinovial, porque igual puede estar concomitante, que puede haber una artritis y haya presencia de artrosis también. Y el ultrasonido es más que todo para ver por lo menos la presencia de derrame articular, y nos va a servir para infiltraciones terapéuticas. Como les decía, la resonancia y la tomografía indicadas cuando hay discordancia entre la clínica y los hallazgos radiológicos, o que quiero corroborar otra patología, y no se recomienda como iniciales, salvo en alguna condición especial. Entonces, existen diversos criterios también que están para cada una de las articulaciones por el Colegio Americano de Reumatología, que lo que pretenden es que exista una estandarización diagnóstica, que han servido mucho para la investigación clínica y de alguna manera se aplican para la práctica clínica también. Con respecto a la rodilla, bueno, los criterios son todos como que muy similares: dolor y como tal otra característica, en este caso por lo menos rigidez matutina inferior, como les decía, a 30 minutos. Pero entonces, dolor en la rodilla en un paciente mayor de 50 años con rigidez matutina menor de 30 minutos, que haya una crepitación como lo que hablábamos por acá, o sea, el movimiento activo más los cambios como diagnóstico para la parte de osteoartrosis. A nivel de la cadera, igual, dolor en la cadera con el movimiento, que haya una disminución de la rotación interna, que haya dolor con el movimiento de abducción, y aparte, bueno, ya como rango de movimiento, dolor a la movilización, junto con los signos también diagnóstico de artrosis. A nivel de lo que es la mano, dolor, rigidez en la mano en más de 3 de los siguientes: mayor de 40 años, que esté en la presencia de nódulos de Everton, los nódulos de Bouchard y deformidades articulares, como le decía, femenino, sobre todo mayor de 40 años, estamos en presencia de artrosis. Bueno, como decía, estos criterios han servido tanto a la parte de investigación clínica, para estandarización y para poder puntualizar lo que serían también los criterios radiográficos además. Se está hablando, como decía, como lo que viene un poco dentro de los estudios que llevan varios años pero todavía no han sido determinantes, diversos biomarcadores como tal diagnóstico en lo que tiene que ver la osteoartrosis. Bueno, como decíamos, dentro del diagnóstico, evaluación inicial, características clínicas, laboratorio, confirmación diagnóstica.
La evaluación ya hablamos del dolor, de la imagen laboratorio ya hablamos que cuál va a ser el estándar, la radiografía, y la confirmación diagnóstica, bueno, va a ser por clínica, radiografía y excluyendo también otras patologías. Desde el punto de vista del tratamiento, hay unas guías clínicas que están actualizadas en 2025 donde la recomendación con respecto a los fármacos de primera línea van a ser como tal antiinflamatorios no esteroideos para lo que es el dolor moderado a severo, el ejercicio y el control de peso es como que uno de los más importantes. Porque recuerden, si tenemos una mayor predisposición de 3 a 1 con respecto a la obesidad, ya modificando ese factor le vamos a disminuir prácticamente en un 10-15% la probabilidad de que el paciente tenga osteoartrosis. Como recomendaciones adicionales, va a ser por lo menos otros fármacos, pero ya como coadyuvantes, como son la duloxetina, que es un antidepresivo dual, los corticoides antiarticulares y los suplementos nutricionales. Los corticoides intraarticulares, bueno, los van a ver mañana en la clase de la parte de farmacología, importante, se coloca en casos también muy seleccionados y con una frecuencia que no debería ser mayor a 2 infiltraciones al año. ¿Ok? Porque a pesar de que los corticoides son unos antiinflamatorios súper potentes y analgésicos también, en los casos muy repetidos pueden traer precipitaciones como tal la presencia de cristales y igual pueden a la larga lesionar más aún la articulación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y claro, estos fármacos contraindicados en algunas situaciones específicas, en los pacientes que tengan lesión de la mucosa gástrica y como le decía, lo de los corticoides repetidos y sobre todo en pacientes diabéticos en los cuales tenemos que asegurarnos que estén muy bien compensados para hacer una infiltración como tal del mismo. Entonces, analgésicos de primera línea, lo que le decía, AINE, paracetamol. Paracetamol, bueno, aunque se dice que tiene una efectividad limitada, todavía sigue siendo como que dice un caballito de batalla en el tratamiento de la artrosis. ¿Ok? Claro, los AINES se han visto con mayor superioridad, sobre todo en los estudios que se realizaron en 2024. Suplemento nutricional, lo que tiene que ver con los modificadores de la enfermedad, como son la glucosamina y en algunos casos como los inhibidores de la interleuquina 1 como la deacerina o en estudio de otros anticuerpos, desde que se vienen estudiando como desde el 2005, 2004, de verdad que hay estudios que de pronto salen como por un periodo de tiempo que todos están a favor, otros que no tienen ningún beneficio y han venido así, como que de acuerdo a los estudios que se hagan, como que tanto han sido un aporte que en realidad inhiban a que esto siga progresando. Todavía no hay como que una evidencia claramente demostrada. Lo que sí ve uno como tal en la práctica clínica es que medicamentos de este tipo, de alguna forma, cuando se utilizan a largo plazo, ayudan a la disminución del dolor. Pero como podemos hablarlo como un 30-40%. Pero muchas veces el paciente ya llega y dice, no, yo estoy tomando esto, yo estoy tomando el otro, y ya ellos mismos han hecho porque creen que es como el colágeno, como otra vitamina, y igualmente de alguna manera los ayuda. Pero no es como que diga, no, solamente por tomar esto se va a inhibir, no, si no modificamos los otros factores tampoco vamos a tener una respuesta. Y como decía, los corticoides intraarticulares con eficacia a corto plazo, ahí están 3, 4 y algunos estudios, como les decía, máximo 2 al año, dependiendo de la articulación. 3, 4 como tal, si son varias articulaciones, pero por lo menos en lo personal recomiendo máximo 2 al año. Tratamiento, bueno, como por decir, por pasos, el primer paso sería educación antes que fármaco, ejercicio, control de peso. Educación en qué, muchas veces en higiene postural, por lo menos en modificar las actividades repetidas que esté haciendo el paciente. Si las tiene que hacer porque son actividades laborales, pues por lo menos diciendo que tiene que hacer pausas. Ejercicio, que debería ser siempre, y el control de peso, pues como les decía, uno de los más importantes. Cuando ya nos toca utilizar farmacología, iniciar con AINES más la parte de fisioterapia intensiva. En algunos casos se hablan de terapias inclusive genéticas, como decían las inhibidores de la interleuquina, células madre, que en algunos casos se ha visto que tiene buena evidencia, en otros no está totalmente comprobado, y en algunos casos el plasma rico en plaquetas y los factores de crecimiento. El ejercicio, bueno, el ejercicio que debe ser bien estructurado, ejercicio aeróbico más fortalecimiento. El tai chi, que está, según estudios, tiene evidencia que tiene una reducción del dolor de un 30%. ¿Y cuándo sabemos cuándo tenemos que llegar ya ahí? Es que dependiendo del dolor. ¿El dolor persiste? Sí, si el dolor persiste. Okay. Generalmente la primera consulta uno indica, aunque sea un ciclo cortito,
pero hay pacientes que se quedan pegados, entonces como tal recalcarle que no, que ya sería para otra etapa si toca tomarlo en tiempos más prolongados, que como sabemos por ser AINES deberían ser periodos más cortos, excepto para algunas enfermedades reumatológicas. Importante, dentro del ejercicio, yo no sé si alguno ha estado conmigo en la consulta, que igual, claro, el ejercicio que uno debería hacer más la parte aeróbico, más con la frecuencia que de la semana, pero sobre todo en pacientes que tienen dolor de mucho tiempo, importante que haga ejercicio. ¿Cuál? Yo siempre le digo al paciente el que le guste, porque a veces uno le dice, no, mire, tiene que hacer natación, no me gusta la natación, entonces no hago ejercicio. No, si le gusta, claro, por lo menos el correr, trotar, a pesar de que son ejercicios que tienen un poquito de impacto, igualmente ayudan a la articulación. Y si el paciente se siente cómodo con eso, que cuando tienen dolor crónico casi, o sea, es poco que lo practique, pero si se siente cómodo con el ejercicio que está haciendo, lo va a realizar. A veces dicen, ¿cuánto tiempo? Claro, lo recomendable por lo menos inclusive llega a ser 30 a 45 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Si el paciente puede hacer más, yo se le digo el límite, de alguna forma cuando se lo va colocando el paciente. Claro, no van a ser 2 horas continuas, aunque un paciente por lo menos a veces dice, no, yo me voy a caminar por los cerros, a veces una mañana completa toda la semana, si lo puede hacer, bien. Si dice después que llega muy agotado, yo digo, bueno, se le va a caminar 2 horas, bájale media hora. Comienzo ahí con eso, pero siempre promoviendo a que el paciente realice ejercicio, ¿ok? El control de peso, como les hablaba anteriormente, y terapias complementarias, dentro de las cuales está la acupuntura, es tanto la medicina complementaria que tiene mayor evidencia, la que tiene que ver con la relajación miofascial o masaje terapéutico, que puede aliviar el dolor un 25%, y uno desde el punto de vista psicológico que está con mayor evidencia como tal es el mindfulness, que a la vez también mejora la calidad de vida del paciente. Bueno, es un poquito más como que repasando lo que habíamos hablado anteriormente. El tratamiento debe ser personalizado. La idea es evitar la progresión, porque recuerden, podemos verlo en periodos iniciales, como decíamos, en el grado 1, grado 2. Lo ideal sería que esto no avanzara tan rápidamente, porque sí, tenemos como alternativa lo que son los reemplazos articulares, pero los reemplazos que toca hacer muy temprano, a pesar de que ahora hay una tecnología mucho mejor y más avanzada con las prótesis que duran mucho más tiempo, en algunos casos también hay que hacer los recambios más temprano. Entonces es como que otra cirugía mayor para el paciente. Intervenciones como todo el punto de vista psicosocial, como decía, lo que es mindfulness, lo que tiene que ver con la parte de higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual, y esto que se utilizan por lo menos las terapias grupales, que es lo que se hace mucho en atención primaria, en la parte de lo que son las enfermedades crónicas, y que de alguna manera, sobre todo en el paciente adulto mayor, este tipo de terapia ha dado buen resultado, porque dejarle como que un programa, el adulto mayor que nunca ha hecho ejercicio, como que comience ahora en esta etapa a ir al gimnasio, que haga tal ejercicio, generalmente ya no lo hace. Pero cuando están como que en un grupo, ya se motivan y le ven como esta parte como que psicológica y socialmente contribuye bastante, entonces el paciente se ve mucho más motivado a realizarlo. No, pero porque en el adulto mayor también hablaba de la idea de entrenar o hacer ejercicio supone como dolor. No, es que no es que suponga, sino que no se ven tan motivados cuando van solos. O sea, claro, hay pacientes que dicen, pero es que cuando comienzo a hacer ejercicio voy a tener más dolor. Entonces uno dice, pero es que tiene que comenzar a hacerlo, porque el ejercicio es el que va a largo plazo a inhibir el dolor. Pero entonces ahí uno comienza como con muy dosificado, o sea, con periodos muy cortitos. Pero por lo menos uno en la consulta, el día a día, se va dando cuenta de que el paciente que no hizo ejercicio, llegó a los 60, 65 años, no hacía ejercicio, pero comenzó por lo menos a hacer caminata, cuando lo hace como un hábito y sobre todo cuando lo hace por lo menos 2, 3 personas más, como que lo habitúa, y ya ellos mismos se van dando cuenta que cada vez van prolongando más el tiempo y a la vez se van sintiendo mejor. Las personas más jóvenes, cuando ven a jóvenes haciendo mucho ejercicio, les dicen que después con el paso de los años les va a pesar. También depende. O sea, yo le digo porque también yo he tenido muchos pacientes en la consulta jóvenes, o sea, pacientes menores de 30 años, con una sobrecarga de ejercicio que dicen, voy 3 horas al gimnasio, así 3 horas, y los veo con tendinitis, o sea, como también con otras que se han hecho porque también fatigan la musculatura. Entonces hay que ver, o lo que yo hago es que por lo menos tampoco le voy a decir, no puede hacer 3 horas. Si el paciente se siente bien haciendo un periodo tan largo, le digo, adecue el ejercicio, rótelo, cambie por lo menos, si está haciendo 30 minutos una actividad, por lo menos está haciendo cuádriceps, dice, bueno, está sintiendo dolor con lo que está haciendo, primero, corrija la técnica de cómo lo está haciendo, y segundo, si sigue doliendo, por lo menos al tenerlo un poco más de tiempo,
lo alterna con otra actividad y luego vuelve al mismo. Sobre todo en el paciente joven hay que tratar de dejarlo el tiempo por lo menos, póngale, lo recomendable sería que 1 hora, pero por lo menos si dice que está haciendo 2, pero llega con dolor, entonces por eso le digo, ahí tiene que dar uno, claro, primero hacer el examen físico y todo lo demás para hacer un buen diagnóstico, pero ese paciente tan temprano no debería tener artrosis. Lo que pasa es que en parte también, como decía, los futbolistas y esos son pacientes que igual de alguna forma también tienen traumatismos repetidos y a largo plazo pues van desarrollando como que esa alteración. Si me llega un paciente con, no sé, artrosis en la muñeca, Ajá. ¿es mucho más probable que tenga artrosis también en las rodillas o en la cadera? ¿O generalmente van a ser como solo que tengan una artrosis en una rodilla? No solamente es que se presente en una sola articulación, es que cuando se presenta una articulación probablemente varias también tienen artrosis. Pero importante, en la muñeca es poco frecuente la artrosis como de inicio, o es de las menos frecuentes, tal cual. Se ven más al inicio cuando han tenido fracturas. Por lo menos una de las fracturas más comunes es la fractura de tercio distal de radio. Y eso son fracturas que son muy cercanas, como es en la parte intraarticular, ahí probablemente sí desarrolla una artrosis temprana. Pero sí, cuando se ve una articulación, lo más probable es que las otras estén afectadas. Porque ¿qué pasa? Que dentro de esto, cuando se altera por lo menos la articulación de la rodilla, el paciente cuando tiene dolor y va realizando la marcha, ya va haciendo una mala alineación durante la marcha y de alguna manera va afectando las otras articulaciones. Cadera también va a afectar tobillo. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Un poco más con lo que tiene que ver con la dieta, la nutrición. Importante que este paciente debe tener un monitoreo como tal y seguimiento. Y claro, en lo que tiene que ver con la dieta, pues nos tenemos que apoyar aparte de saber dar la recomendación, nosotros también apoyarnos a un nutricionista. Como decía, 3-4 sesiones a la semana de ejercicio por 30-45 minutos. Y importante que sobre todo inicial, si lo va a hacer en un sitio especializado, tenga, por supuesto, esté supervisado por un profesional certificado. Y como decía, el ejercicio tiene que ser de fortalecimiento muscular, aeróbico. Si son adultos mayores, que es como decía, donde más predomina que tenga lo que tiene que ver con la parte de la reeducación de equilibrio, la parte de coordinación. Importante con lo que tiene que ver con artrosis. Recuerden que esto es una patología que se maneja inicialmente en atención primaria. Tiene una alta frecuencia. Tiene muchas veces los síntomas no se correlacionan con los hallazgos radiológicos, por eso el paciente tiene que tener un seguimiento. Este paciente está cubierto por el GES, por lo tanto es como tal notificación obligatoria de acuerdo a algunas edades. La prótesis total de cadera está garantizada por el GES en pacientes mayores de 65 años y está también garantizado el tratamiento médico de la artrosis de rodilla y cadera en mayores de 55 años. Tratamiento médico, como decía, primera línea, paracetamol, metamizol. Segunda línea, lo que tiene que ver con los AINES. Bueno, cada 12 horas, como tal allí. Cobertura AOE, como decían, las prótesis de cadera. Y quirúrgico, dependiendo, bueno, del dolor, de la limitación funcional y de los cambios también que veamos en el paciente. Aquí les dejé un cuadrito, pero bueno, de eso lo estuvimos hablando anteriormente, porque eso se los van a hablar también en la clase de artritis reumatoide y después lo podemos ver como en repaso también en los talleres. La diferencia de artrosis y artritis, ¿okay? Lo que decíamos de la rigidez matutina, de la afectación de la articulación con respecto, recuerden, los nódulos de Ebner y Bouchard solamente se ven en la artrosis, la mano en ráfaga cubital se ve en la artritis, el dedo en botoniero o en cuello, el dedo en botonier, sí, la deformidad, o en ojal se ve más predominantemente en la artritis reumatoide, ¿ok? Y principalmente la artritis reumatoide, ¿qué estructura afecta? ¿Cuál es la principal? Porque puede afectar otras. ¿Ah? Rodilla, cadera. ¿Pero qué estructura de articulación? La membrana sinovial, ¿ok? Recuerde que tiene que ver con todo lo que es la membrana sinovial, que también va a afectar el hueso, que también va a afectar las estructuras, sí, pero inicialmente la membrana sinovial es como que el blanco de la artritis reumatoide. ¿Y en la artrosis cuál es el blanco? ¿El cartílago? El cartílago articular. ¿Qué clase Por ejemplo, en el caso de que llega un paciente de, no sé, 50 60 años que generó artrosis porque era muy deportista de alto rendimiento, de alto impacto en su juventud,
y es un paciente que come saludable, que no tiene sobrepeso. O sea, aquí en este caso se pasa como de educación y después directamente a como tratar el dolor con farmacología. Sí, pero es que por lo menos en ese caso, si es un paciente que tiene esa edad, que es un paciente que está relativamente joven, que no tuvo tal vez traumatismos de altos impactos, tal vez como otro durante su actividad de ejercicio físico, debería tener unos factores genéticos que estén condicionando que haya aparecido como tal a esa edad, ¿sí? En ese caso. Y ahí igualmente hay que ver, bueno, eso, por la parte de educación y farmacología, pero tal vez no como que dejarle de una vez un AINES instalado. Hay que ver por lo menos en qué factores se puede intervenir para no dejarlo de inicio con tratamiento farmacológico. ¿En la actualidad se puede detener la progresión o solo ralentizar? Detenerla, como que uno diga se quedó ahí, por decirlo, por ponerle algo, se quedó en un 10% y ahí no va a avanzar. No, generalmente el envejecimiento celular y todo eso de alguna forma hace que progrese, pero se puede, lo que se hace es como que enlentecer la progresión. O sea, de alguna forma, si vemos con pacientes de artrosis a los 50 años, hay que modificar todos los factores que se puedan para que se evite que progrese muy rápidamente una cirugía a corto plazo. ¿Y aquellos que se le ha hecho una prótesis igual vuelven a recaer por el tiempo? No entiendo. O sea, alguien que ya se sometió a una cirugía, es probable que esa cirugía después, o sea, progrese igual la enfermedad y la cirugía ya desaparezca el beneficio. Depende, porque por lo menos una cirugía, como le decía, ahora las prótesis anteriormente una prótesis se cambiaba cada 5 o 10 años. Ahora la prótesis puede durar 20, 30 años. Todo depende de los materiales que están... Ahí ya no va a haber articulación, pues. Claro, la articulación está total, por eso se llama reemplazo articular, se reemplaza todo. Que la cirugía puede tener otras complicaciones en sí, sí. Por ejemplo, las primeras que las van a ver dentro de las complicaciones ahí con la parte de fractura, bueno, y lo que tiene que ver también con la parte de cadera, lo que tiene que ver con infecciones, en las prótesis antiguas lo que tiene que ver con las luxaciones, eso. A veces, por lo menos, porque para esto los traumatólogos no es que es una prótesis estándar, todo tiene unas medidas que se van, o sea, un paciente que se prepara desde el punto de vista también radiológico, no solamente el paciente como tal, sino se prepara lo que tiene que ver los diferentes componentes que estén adecuados a ese paciente, la edad, las comorbilidades. Y también pueden existir las fracturas periprotésicas, o sea, una articulación que tiene un reemplazo articular, que el paciente se cayó o la calidad del hueso y se fracturó por arriba o por debajo, y son grandes complicaciones. Pero eso. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, claro. Quería agregarles que a nivel de APS y GES, el primer manejo, como decía la doctora, se hace en APS y la derivación se hace en especialista, pero el GES no se abre en APS. Usted hace la derivación y el traumatólogo cuando lo ve, lo evalúa, lo ingresa a la lista de espera, y por eso es lo que dice la doctora, que al final todas las prótesis ven si van cementadas, no cementadas, si es clavos largos, si es clavos cortos, si es bipolar, monopolar, todo eso ya lo ve el especialista. Por eso es importante que solamente hacer la derivación, pero todo el manejo previo se hace a nivel de APS. Lo otro que quería decir con respecto a nivel de APS y la derivación es que si bien el paciente a veces queda derivado a nivel secundario y queda ingresado a la lista de espera, las listas de espera son grandes. Los pacientes pueden estar 2, 3 años esperando la prótesis, y esos 2 a 3 años el manejo sigue a nivel de atención primaria, con el manejo del dolor. Entonces acá que es importante que si yo sé que derivé a mi paciente, le hice todo el manejo, lo escalé y llegué al nivel en el que tengo que inyectar corticoide intraarticular, que si bien la mayoría de las veces lo hace el especialista, si ustedes están lejos y les toca hacerlo a usted, preguntar cuándo sería la fecha más o menos en la que se va a operar ese paciente, porque si yo lo inyecto un mes, eso retrasa la cirugía. Si yo lo inyecto, no lo pueden operar al mes siguiente, lo retrasa al menos 6 meses la cirugía. Así que igual para que lo tengan en consideración. Y lo otro que le iba a decir con respecto al ejercicio es que recuerden que en el fondo la artrosis, lo que hace la articulación es sacrificar estabilidad por movilidad. Cuando uno envejece, disminuye la fuerza de la musculatura estabilizadora en la articulación, y cuando pierde la estabilidad de la articulación, la artrosis viene con todos estos cambios degenerativos para lograr volver a retornar con esa estabilidad. Aparece el osteofito, disminuye el espacio interarticular, pero todo eso porque la articulación quiere volver a estar estable. Eso siempre es lo que va a buscar, estar estable. Entonces, para poder estar estable, hace pedacitos de hueso aparte, disminuye el espacio, y con eso va logrando la estabilidad articular. Entonces, sacrifica movilidad por estabilidad.
Por eso es importante el ejercicio, porque si yo le devuelvo la estabilidad a través del ejercicio de los grupos musculares estabilizadores, no va a seguir avanzando. Al menos voy a poder ir frenando que vaya avanzando eso. Ya, eso es importante. Ya, gracias, Audrey. Importante con la parte de inyecciones que decía Audrey, ¿por qué? Porque por lo menos una inyección que se ha colocado muy cercano a la cirugía y por lo menos el paciente no le informa. Acuérdense que el paciente a veces uno pregunta cosas y se omite algunas informaciones, y más dependiendo de la edad y todo, o sea, es un riesgo potencial de infección y como les decía a ustedes anteriormente, una de las complicaciones que puede verse que son infecciones pueden llegar a ser catastróficas, pueden terminar en amputación. Entonces, por eso, importante, previo y posterior, por lo menos si un paciente fue operado hace 2 meses o eso, no, como decir, ya claro, esto es resorte del especialista, pero como decir que nosotros poco se haga algún procedimiento como tal invasivo en él. De por sí que claro, a pesar por lo menos en APS, como tal como procedimientos invasivos, más a nivel, lo que se recomienda más a nivel de lo que sea músculo, pero lo que son concavidades articulares preferiblemente se deja hacia especialidad. Entonces es importante la derivación para que sea en la lista por lo menos de la severidad, por lo menos que lo determine el traumatólogo, pero el tratamiento médico sigue siendo de APS. Y lo otro importante es que porque se manda una hoja de interconsulta y en la hoja va toda la anamnesis. Entonces, mientras más detallada sea la anamnesis, mejor, en el sentido de que, por ejemplo, el caso que decían ahí, no es lo mismo tener un paciente de 55 años que no hace nada, a uno de 55 años que trabaja, que tiene 2 trabajos, que tiene nietos, que es activo. En el sentido de que la priorización en la lista de espera no va a ser por edad, es por actividad del paciente. Entonces un paciente más activo es más probable que lo operen antes que un paciente que nosotros sabemos que, no sé, tiene 80 años, tiene su probabilidad de vivir más años es mucho menor. Entonces si todo eso va colocado en la anamnesis, en la hoja de derivación, porque las derivaciones se priorizan de 1 a 4, cuando hacen la priorización queda con prioridad más alta que el paciente que ya es más longevo y que tiene menos expectativa de vida. Ese paciente es más probable que lo operen antes. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo creo como todo, pero las características principalmente de los pacientes eran que presentaban dolor crónico, aumento de volumen, exclusivamente manos, rodillas, que tenían como la artritis presente ahí, y disminución de los rangos de movimiento. Esa era como la característica del prototipo de paciente. Es prácticamente dolor crónico. El dolor que empeora con el movimiento inicialmente y cede con el reposo. Porque como le decía, a medida que progresa la osteoartrosis, el dolor también puede presentarse durante el reposo. ¿Okay? Esto se ve sobre todo en pacientes adultos mayores que por alguna patología, comorbilidad no pueden ser operables. Es como el dolor en ellos y la rigidez llega a ser súper limitante. El aumento de volumen en las articulaciones más periféricas, porque las articulaciones más proximales, como en la cadera, como los que explicamos anteriormente, el aumento de volumen no es tan evidente. Por lo menos en la rodilla sí, que es por lo menos lo que tiene que ver con lo que hay una hidrartrosis allí, eso, que hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. Pero sí, eso. Y las articulaciones más afectadas son rodillas, caderas, manos, columna. Y lo otro, por ejemplo, lo que mencionaba de la inyección es solamente cuando son corticoides. ¿Cualquier otro tipo de tratamiento de inyección no aplicaría como para desplazar la cirugía? No, cualquier invasión que se haga en la articulación, por lo menos debe ser 6 meses previo a la cirugía. Ya sea por lo menos ácido hialurónico, que ahí lo que tenía incluso en la clase anterior lo saqué porque todavía también sigue siendo controversial, aunque se ha visto que tenía buenos resultados, pero le digo que estaba como lo que hablábamos de los modificadores de la enfermedad. Pero sí, el ácido hialurónico es bastante, puedo decir, sí, positivo por decir, dependiendo por lo menos de la concentración del mismo, se realizan de 3 inyecciones, 5 o una sola, dependiendo del peso molecular que tenga el ácido hialurónico como tal, que puede ser beneficioso. Pero no ahonde tanto en las infiltraciones porque, bueno, aparte que no se manejan en APS, hay que ser como que muy riguroso para hacerlo. O sea, tiene que ser, por lo menos se puede realizar en el box, pero hay que tener mucho cuidado por lo menos de que esté todo con la asepsia correspondiente y todo lo demás, porque también si se hace sin todas las medidas, también es un rango de infección que estamos llevando a la articulación y como les decía, así como las infecciones postoperatorias son, o sea, una artritis séptica que lo van a ver después, puede derivar en una limitación total del paciente, puede derivar con muchas complicaciones hasta una amputación. ¿Alguna otra duda? Bueno, espero que aprovechen bastante el integrado.
y que tenga mucho éxito durante el día. Hay algunas imágenes, pero como vamos a tener los talleres, después vamos a colocarles más imágenes y vamos a colocar algunas de prótesis.